Bien, chicos, primero, el día de hoy, como ustedes saben, es 7 de junio, día de la bandera de nuestra bandera peruana, ¿no? ¿Por qué se conmemora cada 7 de junio y en qué año se creó nuestra bandera peruana? ¿Cuándo se creó el Día de la Bandera? El Día de la Bandera se creó el 30 de abril de 1924 a través de un decreto supremo mediante el cual se escogió una fecha determinada para rendir homenaje a este símbolo patrio. Se eligió la fecha del 7 de junio para conmemorar la batalla de Arica, que se realizó en el mismo día en 1880, durante la Guerra del Pacífico. Fue en este hecho histórico en el que Afonso Ugarte se inmoló lanzándose desde el morro para proteger la bandera nacional, luego de que el Ejército Nacional se viera acorralado por el avance de las fuerzas chilenas. Esta batalla se produjo luego de la derrota que sufrió el Perú en el Alto de la Alianza y en la captura de Tacna. No obstante, en vez de retirarse, los soldados peruanos decidieron luchar hasta el final. Finalmente, la batalla de Arica culminó con 700 peruanos muertos y más de 1000 heridos, que fueron tomados como prisioneros por los chilenos. Por ello, las celebraciones del 7 de junio conmemoran la determinación de los soldados que no se rindieron y pelearon en defensa de sus ideales y del país. Día de la Bandera. ¿Desde cuándo y cómo se volvió tradición esta celebración? A pesar de que el Día de la Bandera se creó en 1924, la conmemoración de esta fecha ya se había vuelto tradición desde el 7 de junio de 1905, año en el que se decretó el juramento de la fidelidad de la bandera. Este voto patriótico era una ceremonia militar en la que las Fuerzas Armadas reafirmaban su compromiso de proteger al estandarte peruano. ¿Por qué la bandera del Perú es rojiblanca? No existen datos exactos del por qué se utilizó el rojo y blanco para el diseño principal. Sin embargo, varios historiadores han establecido algunas teorías al respecto. Una de ellas señala que el color rojo simboliza la sangre derramada por los incas que defendieron al Perú ante la llegada de los españoles. Por otro lado, el blanco representa las ideas de aquellos héroes que lucharon por la libertad del país hasta conseguir su independencia. Otra teoría detalla que el general José de San Martín escogió los colores basándose en los países que formaban su ejército, entre los que estaban Argentina y Chile. Por último, la hipótesis más conocida es aquella que indica que el Libertador tuvo un sueño en el que el ejército patriota alzaba con ánimos una bandera. Y al despertar, observó a las parihuelas, aves de colores rojo brillante, en las alas y blanco en el pecho, sobrevolando el cielo. En ese instante, San Martín tomó los colores para la creación de la bandera del Perú. ¿Cuáles fueron los diseños de la bandera del Perú? A lo largo de su historia, la bandera de Perú contó con dos diseños anteriores a la que conocemos actualmente. A continuación, te mostraremos cada una de ellas. La primera bandera de figuras triangulares, el primer símbolo patrio decretado en octubre de 1820, estaba compuesto por líneas diagonales que formaban 4 campos triangulares. Los extremos superior e inferior eran de color blanco y los laterales de color rojo. La segunda bandera y las franjas laterales. En 1822, Marqués de Torre-Tagle firmó un decreto en el que se modificaba el primer diseño de la bandera. En el documento indicó que el nuevo estandarte se compondría de una franja blanca transversal entre 2 rojas de la misma anchura. Su similitud con la bandera española se prestaba a confusiones y protestas, por lo que 5 meses después el diseño tendría otra modificación. Era este mismo diseño, pero era ya invertido. ¿Ya? Así, y con el solcito en el medio estaba. La bandera peruana actual es la que vemos aquí.
Uno de los últimos cambios fue dado por el Congreso Constituyente del Perú en el año 1825. Las franjas verticales continuaron vigentes. Se reemplazó la figura del sol por el flamante escudo compuesto por armas, una rama de laurel a la izquierda y una palma a la derecha. Sin embargo, después de una regulación al decreto inicial desde 1950, la bandera oficial no cuenta con el escudo nacional en su presentación oficial. El único estandarte con el escudo de los tres reinos de la naturaleza es aquel que se encuentra en el pabellón nacional. Entonces, así nosotros de esta manera le estamos rindiendo homenaje, ¿no?, a la bandera de nuestro Perú, ¿ya? Para que recordemos el día de hoy estamos celebrando el Día de la Bandera de nuestro Perú. Bueno, y además estamos ya terminando las elecciones ya también, ¿no? Y a recibir el desenlace qué va a pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener entonces nuestra quinta clase de mantenimiento de computadoras. Ahora lo que tenemos que saber es cómo nosotros vamos a limpiar esa computadora. ¿Qué necesitamos? ¿Qué instrumentos necesitamos para nosotros limpiar nuestra computadora? ¿Ya? Ya, listo. Muy bien. Herramientas para ensamblar una PC. Necesitamos destornilladores o desarmadores. Ya. Los destornilladores son las herramientas más utilizadas para poder ensamblar una computadora. Las partes de las computadoras están sujetas por medio de tornillos. Es recomendable que los destornilladores no tengan punta magnética. Hay diferentes desarmadores, como son los siguientes: desarmador de cruz, desarmador estrella, desarmador plano o desarmador hex. Ahí tienen ustedes los diferentes tipos de desarmadores. Los cinchos de plástico. Son estos cintillos que ven aquí, ¿ya? Ahora vienen de colores, ¿no? Anteriormente solo los hacían en blanco, ahora son de colores. Los cinchos son de color blanco y de plástico. Cuando abres una computadora, encuentras dentro de la misma muchos cables. Los cinchos son para ordenarlos y sujetarlos para que no se enreden entre ellos. Sea más fácil la localización de cada uno de ellos, algunos cables no los podrás amarrar porque están muy cortos. Esto permite la mayor circulación de aire en el gabinete y evitas que se caliente. Sí, cuando ustedes van a abrir su computadora, van a ver que algunos cables están recogidos con estos cintillos, ¿ya? Y están hasta cortados. ¿Por qué? Porque no, cuando se calienta la computadora hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y eso hace que los cables al estar juntos no dejen más espacio en la placa y no se recaliente mucho tampoco la computadora. Van a encontrar, cuando ustedes abran, en algunos casos van a encontrar estos cintillos. Y si no lo hay, ustedes los pueden colocar. Esto lo venden en la ferretería. Son cinchos de plástico. Pinzas. La pinza es otra herramienta muy importante porque en alguna ocasión se te puede caer un tornillo en un lugar que puede ser muy difícil de alcanzar. Por eso tendrás una pinza para poder recuperar tu tornillo. Es muy importante que el lugar en donde trabajes sea amplio y no esté estrecho.
Sí, por ejemplo, a mí me pasó una vez que un tornillito pequeñito de la fuente se me cayó dentro de la placa. Pues tú no puedes mover, ¿no? Así como a lo loco la placa. Entonces, con estos pinzas tú te ayudas para poder sacar en la esquina más recóndita que no llega a tu dedo porque es muy ancho. Entonces, estas pincitas tienen unas puntitas que te hacen más fácil sacar lo que se te caiga dentro de la computadora, ¿no? Sobre todo hay que tener bastante cuidado con la placa, porque al momento si tú lo mueves, un chip, un microchip se puede mover, se desafa y ahí sí vas a tener que necesitar un, ¿cómo le dicen estos aparatos que ensamblan para, ¿cómo se le llaman? Porque no, los chips y todas estas cositas que vienen dentro de la placa no están pegados con goma, ¿no? Entonces necesitamos eso. Ahorita no me acuerdo cómo le dicen a eso, no me acuerdo. Alcohol isopropílico. Bien. El alcohol isopropílico lo puedes comprar en la ferretería, ahí lo encuentras. Este es uno de los limpiadores que se usan en una computadora. Es un alcohol de muy alta calidad. Sí, es muy bueno. Yo tengo, por ejemplo, mi esposo tiene para limpiar el carro, le sirve para eso también. Entonces, donde ustedes también vean que para limpiar carro, así, ahí también lo pueden comprar. También venden eso. Trabajo en la limpieza de los componentes, el mouse, el teclado, entre otros. Y no lo dañan, ¿no? Entonces, por eso se puede utilizar ese alcohol. También se puede utilizar para limpiar la superficie en donde están los componentes de la computadora. O sea, el CPU por fuera, el teclado, el monitor, también puedes utilizar alcohol isopropílico para limpiar. Tela libre de pelusa. La pelusa y el polvo pueden causar muchos problemas dentro de la computadora. Utilizar una tela sin pelusa o sintética. Claro, si tú utilizas una tela con pelusa, se va a quedar dentro de la computadora, ¿no? Y eso va a hacer que se caliente, porque es un material que no resiste la pelusa. El polvo puede provocar un sobrecalentamiento, falla de los componentes o un cortocircuito. El polvo, mira, imagínate, solo el polvo, ¿eh? No es que le has echado agua, no, solo el polvo. Para limpiar con la tela es importante que nunca le pongas ningún líquido. Siempre utiliza productos a base de espuma. Bolsas de plástico. El uso de las bolsas de plástico es para poder guardar los tornillos del equipo de cómputo. No contengan ningún líquido porque eso haría que el tornillo lo humedeciera y hasta podría el tornillo quedar oxidado. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. eh, Más que nada porque los tornillos que tiene la computadora, por ejemplo, son de diferentes tamaños. No en toda, la placa tiene de otro diferente tamaño, diferente modelo, la fuente también, el disco duro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y podemos buscar esas bolsitas y separarlo ahí cuando lo desarmamos, ¿no? Para tener cuidado y orden sobre todo y acordarnos dónde van las piezas. Pulsera antiestática. La electricidad estática puede causar graves daños a los componentes. Por eso es muy importante tener una pulsera antiestática, ¿no? Se la colocan en la mano. O también puedes deselectrizarte poniendo tus manos en el gabinete. Claro. Por ejemplo, si tú agarras, ¿no? Tu CPU con la mano mojada y ya está conectado a la fuente que emite energía, vas a sentir como unas pequeñas vibraciones, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, no lo siento, ¿no? Mi mano no está mojada, ¿no? Pero si de repente, haz la prueba, me ha pasado a mí, ¿no? Y sí pasa eso, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, esta bandita de acá, esta pulsera te ayuda bastante a que no sientas esa energía, ¿no? En la computadora, que transmite, ¿no? Este case lo transmite. Muy bien. Pasta térmica. Es para que no se caliente el procesador y se apague ni queme la máquina. Muy indispensable el tiempo de vida de una pasta térmica de acuerdo al uso es de 4 años. Claro, no dura más, ¿no? Solo 4 años.
Lo puedes utilizar, como dice acá, para el procesador, con mucho cuidado. El multímetro, para medir magnitudes eléctricas en diferentes ámbitos de la electrotécnica y de la electrónica. Claro, ¿por qué nos sirve el multímetro bastante? Yo les recomiendo sí, que se compren. Por ejemplo, eso nos va a servir para nosotros poder ver por dónde está pasando la energía. Ya, digamos que tú prendes la computadora, ¿no? Arranca y la fuente lo escuchas que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces tú pones el multímetro y empieza a generar una cantidad, ¿no? Aquí se puede ver. Digamos que sea 20 voltios, 200 voltios, dependiendo, ¿no? Entonces está bien, quiere decir que está funcionando nuestra fuente. Ah, entonces no es la fuente. Entonces yo le pongo a la placa y veo que no está pasando la energía ahí. ¿Por qué? Yo me di cuenta cómo, porque acá dice 0, 0, 0. 0, 0, 0. Todo cero. Ah, no está transmitiendo energía. Entonces hay que revisar la placa que está pasando con la placa, porque la fuente sí está pasando energía, tiene su medida, aparece aquí. Pero la placa no, entonces hay que revisar. Hasta con los mismos cablecitos se puede colocar, su puntita del multímetro es esta, como ven aquí. Quizás se coloca también en los cables para ver si está pasando la energía. También se puede. ¿Ya? Y por último, es muy importante que ustedes tengan a la mano su manual de usuario, ¿ya? Para guiarse sobre las recomendaciones según el fabricante de una PC. Yo les voy a mostrar ahorita un manual, ¿no? Que encontré en internet, porque yo la verdad, esta computadora la, la de escritorio no tengo su manual, porque no es mía, es prestada. Luego la laptop, la verdad que el manual lo tengo bien refundido por ahí, que no lo he encontrado. Tengo que buscar bien, bien, bien para encontrarlo. Ya, pero siempre deben guardar su manual. Es muy importante tener el manual de la laptop, de la computadora de escritorio. ¿Por qué? Porque al momento de desarmar nos sirve bastante para saber qué marca ha utilizado, de qué pieza, dónde dónde va esa pieza, qué cantidad de energía necesita recibir esa pieza. Ya, con eso nos ayudamos bastante. Muy bien. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Profesora, el multímetro, más o menos, ¿qué precio tiene? A ver, déjame consultarlo. Ya, mientras Oh, porque yo tengo uno, pero no lo compré yo, pero ahorita me dicen más o menos un ratito. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Este, el multímetro solamente se va a usar para hacer mediciones eléctricas nada más, ¿no? Porque ahí creo que como todas son tarjetas, creo que no se va a poder hacer otras mediciones, ¿no? En lo que son componentes electrónicos. Así es, solo para medir la energía. Solo para el ingreso nomás del voltaje Ajá, que está del circulando, voltaje. ¿no? Así Profesora, es. quisiera, estaba leyendo una parte y entonces el, de acá de la máquina donde ingresa el voltaje, bueno, la descripción estaba diciendo de que, o sea, ese controla lo que son el voltaje que no es fijo, ¿no? O sea, no es 20, sino que es variante, la oscilación de voltaje variante, ¿no? Así es. Entonces, ya, entonces, ese controla lo que es el voltaje. Sí, Ahí. el multímetro. No, lo que está dentro de la computadora, dentro del... Ah, ya, la fuente. La fuente, La señorita. fuente es quien Ya, controla la energía, como habíamos dicho, que viene desde nuestras, ¿no? Desde nuestras ya. conexiones eléctricas
Sí, Viene con 220 me 20, parece, ¿no? 220, sí. Ya, entonces el multímetro lo controla para enviar esa energía a la computadora, porque 220 no es la capacidad que recibe Sí. la computadora. Ya dígame, pero la fuente es la que regula, La es la que fuente es la que regula. regula. Así es. Por eso es Y muy eso, importante que nosotros revisemos esa ¿cómo fuente. se Si la llama fuente este? está ¿Cómo se dañada, llama? a veces deja de regular esa cantidad. ¿Cómo se llama este? De... Ya. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Ya, respondiendo a lo de José, a lo de Jorge, ya me dijeron, está entre 80 a 100 soles. Depende de la marca, creo, ¿no, no, profesora? Depende de la marca. El que yo tengo es uno chanchito. Ya. Pero a veces también son buenos eso, ¿no? Es Sí, sí, cuestión es de muy cuidarlo nomás. importante. Es Sí, son cuestión de cuidarlo. importantes. Hay que tenerlo, hay que tener a la mano un multímetro, como les digo. Ya cuando ustedes tienen su computadora. Y además que les sirve para otros aparatos eléctricos de la casa. Para medir, por ejemplo, si una plancha se malogró, si, digamos, has hecho tus conexiones eléctricas y, digamos, conectas en un lado y sí pasa energía, pero conectas al otro lado y no está pasando energía. Ah, entonces un cable está fallando por ahí, ¿no? Y hay que ver qué está pasando por esa parte de ese lado, ¿no? Y se puede medir. No pasa nada, es como ustedes ven en la imagen, es de plástico es de GB, entonces no te transmite ¿cómo se dice? No te transmite la energía eléctrica directa, ¿ya? Es así, tal cual, así. Yo también tengo uno igualito, pero acá es negrito, ¿ya? Es negrito, nada más. Todo negro me compré. Bueno, yo no lo compré, lo compró mi esposo. Ya. Como él es ingeniero mecánico, en la universidad le pidieron para un trabajo y ya él lo tiene ahí, ¿no? Pero en ese tiempo, claro, se compró el más barato, ¿no? Y lo utiliza para todo, como les digo. No sé qué pasó. Ah, ya, por ejemplo, esta laptop es de mi esposo, como les digo, ¿no? Le había sacado la disquetera. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Yo les había mostrado que le había sacado este lector de DVD-ROM, ¿no? ¿Y qué hizo mi esposo? Le conectó el multímetro aquí para saber si tenía o pasaba pues la energía, ¿no? Y ya no pasaba ya no funcionaba. ¿Por dónde? Por aquí, miren, tiene una entrada, aquí, tiene una entrada, ahí le conectó, ya no pasaba ya, ¿no? Entonces, y así puedes saber si esa parte funciona o no funciona, porque no se prendía ya la luz, ya no salía el disco, dijimos, ya no funciona, y dicho y hecho, le pasamos eso, ya no funcionaba, entonces ahí se comprobó que no funcionaba. Muy bien. Entonces, bueno, en cualquier lado lo consiguen esto ahora. Antes sí era más complicado, pero ahora no. En Iraoka, en lugares donde venden aparatos electrónicos. Acá en Comas, en México, en la Avenida México, en el segundo piso, por donde hay unas ferreterías, ahí venden también estos aparatos. Sí, pueden comprar ahí. También, porque viven en Comas, ¿no? Y así, buscar donde también venden de computadoras, el mouse, el teclado, ahí también pueden conseguir. Muy importante. Muy bien. Ensamblado del computador. Algunos errores que nosotros cometemos al momento de ensamblar nuestro computador y algunas recomendaciones que ustedes deben seguir. Consideraciones necesarias antes de realizar la instalación del equipo de computación. Los cambios bruscos de temperatura nunca serán buenos para su CPU. La temperatura ideal resultará aquella que oscile entre los 18 a 23 grados centígrados. El exceso de calor puede destruir fácilmente los componentes electrónicos, los chips del procesador y acelera el deterioro de los delicados circuitos de su equipo.
Por ejemplo, hay personas, ¿no?, que llevan su laptop, están cocinando y lo llevan a la cocina. Y la cocina, en algún momento, mientras está usando la cocina, empieza a calentar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene que estar alejado, lo más lejos posible. Una mesa que no esté muy pegada a la cocina, ¿no? Para que no podamos dañar la laptop, porque la laptop también necesita estar en ese ambiente de 18 a 23 grados centígrados. La humedad puede producir también una capa que se deposita dentro de su CPU sobre la suciedad y formar una capa de aislamiento. Esto provoca la acumulación de calor en los componentes del CPU y las temperaturas excesivas durante la operación. Pueden reducir la duración de los componentes electrónicos o incluso destruirlos. Claro, si en algún momento por ahí estás con la mano mojada, agarraste la computadora, tener mucho cuidado, porque al juntarse el polvo con esta humedad, genera más peso, más sobrecarga para la computadora, ¿no? No es solo polvo, sino polvo y humedad. Si su CPU está instalada en un ambiente relativamente limpio y con aire acondicionado, con una limpieza anual, debería bastar. O sea, es importante que ustedes limpien su computadora una vez al año. Solo con una vez al año es suficiente. Pero en muchas instalaciones, como en las oficinas o en los talleres polvorientos, su sistema puede necesitar varias limpiezas al año. Por ejemplo, los lugares que tienen sus casas bien abiertas, ¿no? Que son de esterita y tienen tienen, gracias a Dios, se han podido comprar una laptop con tanto esfuerzo o una computadora, tratar de que no le entre mucho el polvo, porque en esos lugares es donde hay más polvo hay. O también cuando nosotros limpiamos, ¿no?, nuestra casa y empezamos a sacar el polvo, ese polvo que se está levantando llega a entrar a nuestra computadora. Entonces lo que tú puedes hacer en ese momento, ponerle una tela, un protector de computadora para que ese polvo no se vaya a la computadora, ¿no? Buena y suficiente para poder tener una buena visibilidad, en caso necesario tener una lámpara de pilas. Claro, en el momento que lo estés limpiando, ¿no? Tener a la mano eso. Porque hay lugares donde no se ve, está un poquito oscurito, porque como es, bueno, el mío es negrito, ¿no? Se tapa. Corriente eléctrica. Es imprescindible la existencia de una conexión de tierra en correctas condiciones, siempre que se haga una instalación de PC. De tal manera que cualquier persona podría tocarla sin electrizarse. Claro, por ejemplo, como les digo, ¿no? Mi computadora no tiene una conexión correcta a tierra. Entonces, hay momentos en que cuando yo lo toco, siento que me electriza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuidados que se deben tener antes del ensamblado. Un lugar preferentemente sin alfombra. Utilizar una manilla antiestática, la que les enseñé, ¿no?, para descargar la corriente electrostática del cuerpo antes de manipular el hardware del PC. Colocarla lejos de un lugar húmedo. Evitar el consumo de alimentos mientras trabaja en la computadora. Se debe de contar con conexiones eléctricas a la mano, por si hay que utilizar algún dispositivo de limpieza eléctrica. Posición de las tarjetas en los distintos slots. El cambiar de posición ciertos tipos de tarjetas puede provocar conflictos de recursos en la configuración del Windows. Claro, tú por eso, como les dije la primera vez, nosotros desarmamos nuestro CPU, vamos tomando foto en nuestra computadora, cómo está, cómo empezó, cómo lo abrí, cómo lo vi, porque de repente en algún momento me voy a olvidar y voy a decir, ¡ay! ¿Y cómo estaba esto? ¡Ay! ¿Y dónde iba esto? Uy, ya me olvidé. Como me pasó a mí, como les digo, yo tuve que llevar, bueno, yo solo llevé
el CPU a mi universidad. Y gracias a mi profesor lo pudimos volver a armar mi computadora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Conexiones entre el gabinete y el motherboard. Fuente, LEDs indicadores, pulsadores e interruptores. Claro, ver bien dónde está conectado la placa madre. El gabinete es la parte exterior de nuestro CPU, en el caso de las de escritorio. Orientación de los flaps que salen de la placa madre, ¿no? Los IDs, las disqueteras, los puertos de serie paralelo, etcétera, ¿no? Ya que no todas las placas madres tienen claramente marcada cuál es la pata 1 de estos conectores y no siempre disponemos de los manuales, cosa que siempre es importante tratar de obtener. Claro, como les digo, ¿no? A veces de repente por ahí boté yo mi manual y ya no lo tengo, entonces hay que tener bien indicado esa parte, las orientaciones de los flaps de la placa madre. Tenga un especial cuidado con los discos duros. Son particularmente sensibles a los golpes, especialmente en la tapa y del lado del controlador. Claro, cuando nosotros desconectamos, ¿no? Nuestro disco duro, tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Por eso tiene que tratar de que cuando vamos a desarmar el CPU, tiene que estar en un lugar espacioso. Tratar de que no haya niños, ¿ya? Tratar. Yo sé que es imposible, pero tratar. ¿Por qué? Porque por ahí se te puede perder un tornillito, el niñito va a querer agarrar, va a querer curiosear como todo niño. Entonces tratar de que sea un espacio donde estés tú y en la computadora, ¿no? Y que estés tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo con paciencia, con tranquilidad y de forma ordenada también, ¿no? Tenga un especial cuidado con los bordes interiores de los gabinetes. Muy a menudo dichos bordes son realmente filosos, pudiendo provocar profundos cortes en muy molestas ubicaciones, como la yema de los dedos o articulaciones de los mismos. Para eliminar los mismos, use el canto de un destornillador o una lima, claro. Entonces, cuando hay gabinetes que no tienen, por ejemplo, el mío sí, ¿no? El mío, tú la pasas y sale la tapa, ¿no? Del CPU. Entonces, no necesitas utilizar un destornillador para forzarlo, simplemente así nada más, ¿no? Pero hay gabinetes que sí, hay CPUs que sí, el case necesita, pero con mucho cuidado. Encendiendo y detectando errores. Una vez que se ha terminado de ensamblar el CPU, se conectan las demás partes de la computadora, el teclado, el monitor, el mouse o ratón, y se enciende. Este es un buen momento para la detección de algunas fallas que se pueden originar por un mal ensamblado. A continuación, se mencionan las fallas más comunes en el arranque. No hay señal de video en el monitor, es decir, en pantalla no se ve nada, está negro. El foco LED, indicador de lectura de la unidad lectora del disco flexible, permanece siempre encendido. En la parte de adelante de nuestro CPU, de los que tienen computadora de escritorio, ustedes se darán cuenta que el foco LED vibra. Prende, paga, prende, paga, prende, paga. Y eso está bien. Pero si los dos, porque aparecen dos ahí, dos, ¿ya? Si los dos se quedan prendidos estáticos, quiere decir que está fallando la lectora, ¿ya? Del disco flexible. Número 3, la señalización de error al intentar leer la unidad del disco duro. Claro, tú le das clic, bueno, tu computadora prende, ¿no? Abres tu PC y le das clic al disco duro, al disco C, recuerda que el disco duro es el disco C, le das clic, lo quieres abrir y te sale un mensaje, error, no abre, error, pum, error, pum, error. Entonces también ahí está mal conectado, lo has movido, no lo has colocado bien, entonces hay que tener cuidado. Causas del problema. No hay señal de video en el monitor. La primera opción puede deberse a varias posibilidades. Número 1. La tarjeta de video no está bien insertada en la ranura de expansión, ¿no? De repente no la has colocado de un lado bien y del otro está saliendo, sobresaliendo, entonces de repente es eso. Los circuitos de memoria RAM
no están bien insertados, aunque en este caso nos ayuda otra señalización que nos da el CPU, y es el emitir timbrazos de aviso, no importando si en pantalla no se visualiza nada. Claro, dice tum, tum, tum cada rato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado hay que revisar la memoria RAM, los circuitos de la memoria RAM. El listón, el cable de datos del disco duro, está insertado de forma incorrecta. Esto es, el contacto 1 del cable está insertado en el contacto 40 del disco duro. O sea, lo conectaste al revés, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El foco LED, indicador de lectura de la unidad lectora de disco flexible, permanece siempre encendido. Puede ser, la segunda causa se debe a que el cable de datos de la unidad lectora de disco flexible está conectado al revés. Puede ser que el contacto 1 esté en el contacto 33 de la unidad de lector. Claro, te habrás equivocado al momento de conectar, ¿no? Porque son muchos cables. Entonces, si todos tienen el mismo color, casi tienen el mismo color, entonces hay que tener mucho cuidado. 3. La señalización de error al intentar leer la unidad del disco duro. ¿A qué se debe? Por último, la tercera falla solo se puede deber a que no se conectó el cable de alimentación de potencia o el cable de datos. ¿De qué? Del disco duro. Pregunta. A ver, vamos a ver. O bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Hasta ahí. A ver, Anne creo que tenía una pregunta. A ver, vamos a ver. Profesora, ¿comer frente a la computadora daña el equipo electrónico? Sí, sí, porque ya, digamos que estás comiendo tu pan y las migajas de la computadora caen dentro del teclado de la laptop, ¿no? Entonces, se ingresa dentro de la computadora porque el teclado, como verán, no está bien pegadito. Bueno, el mío no, por ejemplo, ¿no? Y se puede ver las lucecitas de abajo y por ahí puede entrar el polvo, por ahí puede entrar agua, comida, lo que... Entonces, procurar que cuando uno está trabajando en la computadora no debe haber agua, no debe haber nada de comida a su alrededor. Tener mucho cuidado. Muy bien. Otra pregunta. Una manera de protegerlo sería con un cobertor de computadora, profesora. Para las de escritorio, sí. Hay también para las laptops, yo tuve eso. Hay unos tipo de silicona, lo colocas sobre el teclado de la laptop y también te sirve eso para las laptops, ¿no? Profesora, en este caso también se podría hacer factible utilizar el plumón marcador, en el caso para saber, ¿no? Para señalizar, así. Sí. Me parece que no le causa ningún daño, ¿no? A las No, tarjetas. no, sí se puede utilizar marcadores para poder marcar, ponerle nombre en las partes de la computadora, no hay problema. Ya. En el caso del alcohol isopílico, creo que dijo, cuando uno hace el Isopropílico. mantenimiento, ya, cuando uno hace el mantenimiento, o sea, al momento que saca la tarjeta, o sea, hace lavado con una brochita, algo, ¿no? O con un cepillo de dientes, usted dijo, ¿no? Sí, Dígame, solito se va a evaporar, ¿no? sí, esa es su función de ese alcohol. Ya, Muy ya, rápido secado. ya. Otra preguntita que antes quería hacerle, sino que no me recordaba muy bien. Mire, que lo que le estaba hablando era de la fuente, ¿no? Pero la fuente, o sea, también cumple la función de un estabilizador. O La sea, tiene algún fuente. componente. La fuente solamente llega a los 220, ¿no? Aparte tiene que tener afuera un estabilizador de energía, ¿no? Sí. Sí, la ¿No? fuente Porque, no cumple la función de estabilizador. El estabilizador es otro componente externo a la computadora. claro, Ajá. claro.
Sí, pero, o sea, las oscilaciones, o sea, de que varía el voltaje, o sea, la fuente no le estabiliza, pues, ¿no? O sea, se tiene que de todas maneras usar exteriormente un estabilizador, ¿no? Así es, sí es necesario usar un estabilizador. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Profesora, lo que son las tarjetas, solamente se puede detectar las fallas solamente cuando se hace el encendido, ¿no? Cuando está encendido nada más, ¿no? Porque así visualmente, o sea, no se puede detectar ni con el multímetro, nada, ¿no? No, a no ser que, mira, tú abres la tapa del CPU, ¿no? Y está conectado, está funcionando, ¿ah? Tú estás Ya, viendo cómo funciona porque tú ves que está conectado, no desconectas nada, simplemente ujú, sacas la tapa y puedes utilizar tu multímetro para ir midiendo la energía de cada parte de la computadora, ya, ¿ya? ¿Y cómo te das cuenta? No, por ejemplo, le pones a la memoria RAM, ¿no? Vas, pones tu ujú, multímetro y te das cuenta que está en cero. ¿Pero por qué? Si la computadora está prendida, debe tener energía, ¿no? Porque está ya, pasando la energía está pasando. Ah, entonces tu memoria RAM está fallando. Tienes que cambiar. Lo mm, puedes cambiar. Y lo puedes ujú, cambiar. ya, muchas gracias. Ujú. Yo les voy a enseñar el mío cuando está prendido para que vean cómo se ve y funciona. Más adelante lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a ver ahora. Les quería mostrar que les tengo acá. Bueno, ahora también les voy a pasar un manual, ¿ya? Un manual básico que les sirve bastante a ustedes para... Ah, acá hay una pregunta. Ya, como decíamos, ustedes pueden utilizar el alcohol isopropílico. ¿Ya? Pueden utilizar eso para limpiar el teclado, para limpiar el mouse, la pantalla de nuestra laptop. Se puede utilizar también para quitarle la grasa. Si de repente por ahí has comido o algo se te ha caído, puedes limpiar de esa manera, ¿no? A veces no nos damos cuenta, no nos lavamos la mano, lo agarramos con la que hemos cocinado, con lo que hemos estado comiendo en nuestra mano, plus agarramos la computadora, a la laptop, ¿no? Entonces, con el alcohol isopropílico lo podemos limpiar con, ya saben, un pañito que no sea, que no tenga pelusa, ¿no? Y lo pueden limpiar por fuera. Y el mouse también lo pueden limpiar. Profesora, ¿y dónde consigo eso? ¿Dónde pues puede conseguir eso? En la ferretería, Sí, sí, sí. ujú. ¿Y cuánto costará eso, profesora? No sé, la verdad. También consigues en estas tiendas de Totus, en Promar, ahí compré yo, en Sodimac, no lo recuerdo cuánto me costó. Pero hay marcas, debe haber de 20 soles. Yo compré uno grande, de 20 soles, de 30 soles, dependiendo de la marca. Pero sí, sí venden. En Promar, en Sodimac encuentras. Mm, Ujú. Gracias, profesora. Ya. Ahora, les voy a mostrar nada más, pero esto se los voy a enviar. Cómo montar una PC desde cero. ¿Ya? Este es un manual de 91 hojas, ¿ya? Es para ustedes, para que lo puedan, de repente tu computadora, este, no viene con manual o se te perdió el manual, ¿no? Y te puede servir, ¿ya? Es básico, es básico, ¿ya? Los cases antiguos, los CPUs antiguos se ven así, ¿no? Se ven de esta manera. Los modernos ya no se ven así mucho, ¿no?
Y los gamer tienen más ventiladores todavía. El de mi hermano, por ejemplo, que es gamer, tiene 3 ventiladores. Y se ve su placa, todo se ve, es transparente su case. Y como les había recomendado, un destornillador mío. Tornillo, por todos lados tiene tornillos, entonces tiene que tener su destornillador. Ya. La mayoría, el mío, por ejemplo, no necesita destornillador acá. Simplemente lo saco presionando esta parte de acá y se abre. No tiene tornillos acá. Así se saca. Y el mío es un CPU echado. No es como este, es parado, ¿no? Hay echados, hay parados, hay pequeños, hay grandes. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando sacamos esta parte. A veces, como no lo venden así sellado y nosotros no lo podemos, nos da miedo abrirlo, pero no, simplemente es destornillarlo, presionar acá hay como una manijita, presionas y sale. ¿Ya? No hay que tener miedo. Profesora, esos tornillos son de diferentes números. Números, tamaños, ¿ya? El de la fuente también en diferentes tamaños, por eso les recomendaba, ¿no? Tener una bolsita para identificar de dónde es, le puedes hasta poner nombre, etiquetas, ¿no? Este es el case, este es de la fuente, este es del disco duro, este es de la placa, ¿no? Y así para que no te confundas de tornillos. ¿Ya? En este caso, este case tiene 2 tapas, le estoy sacando la segunda, ¿no? Los antiguos tenían 2 tapas. Ahí está, mira, viene así. Cuando en Wilson lo arman, simplemente vienen los cables. Estos cables que ves acá, mira, no tiene placa, no tiene placa, está vacío. Solo tiene la fuente y el disco. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Esta es la fuente. Mira cuántos cables tiene la fuente. Y todos estos cables tienen que ir conectados a la placa. Si no, no funciona. Y mira también en ese tiempo el ventilador básico que utilizaba este CPU. Ahora los ventiladores ya no son así, son mucho mejores. Yo he visto, bueno, he visto el último de mi hermano, como les digo, que tiene 3 ventiladores y son mucho más grandes, se mueven con mucha más velocidad, ¿no? Entonces también tú tienes que ver para qué quieres tu computadora. Si es una computadora de escritorio, no necesita mucho ventilador. ¿Por qué? Porque no vas a usar muchos programas, vas a usar Word, PDF, PowerPoint, Excel, lo básico, ¿no? Si es una computadora gamer, necesitas que tenga buen ventilador, buena capacidad, buen espacio. Por ejemplo, la de mi hermano, su CPU es grande, el de él sí he visto que es grande, el mío es pequeño, básico. ¿No? También tienes que ver de los programas, si vas a instalar un programa pesado, por ejemplo, los ingenieros utilizan programas pesados, entonces tienes que ver la capacidad también de la memoria RAM, ¿no? Todo eso tienes que ver. Y eso, como les digo, se puede comprar en partes, mira. Tú solo compras el case y tú vas comprando por partes. Tu placa, tu ventilador, hasta le puedes cambiar de ventilador. No hay problema. ¿Ya? Ahí está. La fuente, acostado de la fuente, el ventilador. Y dentro de esta placa, dentro de esta fuente también tiene su ventiladora. También tiene su ventilador. Y bueno, aquí está la placa que le van a colocar. Y mira, este ventilador es del CPU. Y este ventilador es de la placa. ¿Ven la cantidad de ventiladores que tiene la computadora? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo si solo veo un ventilador? Hay que preocuparse. Porque como les digo, el ventilador ayuda a que la computadora se refresque, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Revisar bien cuántos ventiladores está llevando mi computadora. El mío, el antiguito, el mío era así, blanquito era. Mi papá se lo ganó en un sorteo de su trabajo. En la primera computadora que yo tuve. Y fue la primera computadora que yo desarmé también. Me dio permiso porque como era, en realidad era una computadora, o sea, sortearon una computadora no nuevas, sino que eran computadoras que usaban en su trabajo y las iban a dejar de usar para comprar unas nuevas, entonces las sortearon, ¿no? Y se ganó esta, la básica, que en ese tiempo estaban de moda, las blanquitas, ¿no? Mira, cuando tú te compras un case que no está nuevo, toda esta parte de acá viene sellada. Entonces, para que tú puedas introducir todas estas partes que vienen
dentro de la placa, tienes que sacarlas, ¿ya? Se sacan simplemente, es como abrir una bolsa de plástico, nada más, ¿ya? Sensibles, son sensibles, no pasa nada si lo rompes. ¿Por qué? Porque tienes que romperlo para que puedan ingresar estas partes de la placa. Si ustedes quieren cambiar un case de colores, quieren comprarse, pueden hacer eso. Depende de ustedes, ¿no? Y ahí están sacando todas las partes donde van a introducirse las partes de la placa. Mira, acá está utilizando, por ejemplo, una pinza, ¿no? También su destornillador, lo puede sacar con el destornillador. Ahí está, con el destornillador también, con la mano. ¿Ves? Ahí está todas las entradas, ¿no? Acá entran los UCBs, las entradas del mouse, del teclado, de la impresora, de la pantalla. Así me venden el case, así te van a vender el case. Profesora, ¿pinza y alicate es lo mismo o son No. distintas herramientas? Son distintas. El alicate es mucho más grande, la pinza es más pequeña. Por eso en la primera diapositiva les mostré que tienen que trabajar con pinza, ¿ya? Con pinza. Acá dice, y para más facilidad, con un rotulador de punta fina. Muy bien, lo que nos decía su compañero, ¿no? Se puede utilizar un rotulador de punta fina, como este, de cualquier marca. Ah, ¿es algo así como un marcador, Claro, profesora? esos marcadores que utilizan para los discos, para los CDs, DVDs, ese marcador pueden utilizar. Ahorita en este caso lo está utilizando para marcar dónde va a ir tornillado la placa. Dónde va a ir tornillado. Porque acá, aquí en este agujero, entran los tornillos. Ahí está. Aquí entran los tornillos de la placa. Estos son ahí. Los tornillos. Está verificando. Mira. Y estos tornillos son la base para que la placa no va pegada al CPU, por si acaso. ¿Eh? Está levantada por estos tornillitos. Se levanta por esos tornillitos. Está elevada. ¿Ves? Acá de nuevo utilizando la pinza. Está. Esta es la base donde va a ir la placa. Tiene 6 en este caso, ¿no? Así se ve una placa por detrás. ¿Ya? Se puede ver amarilla, verde. Ya ustedes han visto que hay color. Hasta azul he visto y rojo me parece. Cuando tú vas a Wilson ves de todo. Mira, y está utilizando, ¿no? Su bandita ahí para que no le transmita la energía. ¿Ya? Estos son los antiguos anclajes. Estos son los antiguos anclajes. Utilizaban de plástico, ¿no? Y lo coloca aquí en la fuente. Sí, sí utilizaban, pero bueno, en esta no la he revisado, no sé si tendrá. Pero en la computadora antiguita que yo tenía, sí, ¿no? Con tornillos, pero como nuestro disipador viene preparado para montar con brida. Este es para montar el chip. Son de plástico. La parte de abajo, ¿no? Ya ves, la parte amarilla que hemos visto va por abajo y la parte donde van nuestros conectores está por arriba. Las conexiones de USB, puerto serie, joystick, encajan perfectamente. Ahí está, encajaron. También hay que ver el tamaño de la placa. Hay placas más chiquitas, grandes, medianas. Entonces tienes que ver eso para comprarte un case donde vas a colocar tu placa. Ahí están las entradas, mira, entraron, ¿no? Por estas, que lo tuvo que sacar, ¿no? Acá, por ejemplo, le falta sacar el del internet.
para colocar la red de internet. Encajan también perfectamente. Esos huequitos se llaman puertos, ¿no, profesora? Esto sí. Esos, sí, esos puertos de entrada. Ujú. Aquí le está colocando, estos son como tornillos redondos, me parece, ¿no? Ahí ya le está colocando el tornillo en la placa ya. ¿Para qué? Para que esté adherido al CPU del case. Al case del CPU. Todavía no conecta los cables. Ah, acá le va a poner un módem de internet. Ahí está. Por eso no ha... Ah, ya ves. Mira, en este caso, esta persona no le ha colocado, se dieron cuenta que estaba sellado en la entrada para el cable del Ethernet, ¿no? En lugar de eso le está colocando, mira, una tarjeta de módem. Ahí está, ¿lo ves? Esta es una tarjeta. Esta es la ranura donde va a ir conectado. Y lo está conectando en esta ranura. Ahí está. Ese es el módem. También viene con sus tornillitos acá. Ahí me está reforzando. Su cooler o disipador. Acá está el ventilador. Cooler, me dicen, ¿no? Cooler, ventilador, su disipador. El radiador del cooler. Así es como se ve nuestro chip, nuestro radiador del cooler. Ahí está. El ventilador va encima, ¿ves? Es otro ventilador para el cooler. El cooler. Aquí va a ir. Este es, mire, por ejemplo, esto habíamos visto, ¿no? Este es un zócalo del CPU, en este caso de esta placa, ¿no? Así se ve. Aquí va a ir insertado el microprocesador con su cooler, con su ventilador. El microprocesador también tiene que tener su propio ventilador, si no se calienta. Y aparte, este es el ventilador de la placa, mira. Ahí está. Este es el ventilador, el cooler y este es el disipador de nuestro microprocesador. Aquí está, el alcohol isopropílico. Es una marca nomás, ¿no? De uso cosmético también es. Aquí está utilizando unos pañitos. Limpiamos cualquier posible resto de suciedad, incluso que no sea visible y aunque la zona de contacto no parece pulida a espejo. Claro. Sí, cuando nosotros no tenemos una buena cantidad de ventiladores que funcionan en nuestra computadora, la computadora se calienta, pues. Y al calentarse hace más fuerza y se va gastando más rápido y se malogra más rápido. Este es un AMD, marca AMD. Microprocesador AMD. Esta es la pasta térmica.
Es un compuesto de plata. El que les mostré, ¿no? Aplico bastante menos de una gota. Solo voy a hacer una prueba para marcar el disipador. Ahí está. Mira, con un está utilizando aquí un destornillador plano. Con un destornillador limpio de relojero, sin arañar, la unto sobre el chip, dejando sin cubrir el centro. El centro no lo cubre, solo alrededor del chip del microprocesador. Libero la palanquita de retención del zócalo del CPU. Sí, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía una palanquita el zócalo? Esa palanquita se levanta, porque si yo no la levanto no puedo colocar mi microprocesador ahí, ¿no? Ahí está levantando. Mira, acá está la palanquita levantada. Este es de plástico, ¿ya? Hay algunos metálicos. Aquí está. ¿Se acuerda que te dije que tenía como puntitas de aguja? Ahí está. Ese es el microprocesador. Como lo está conectando. Luego, nuevamente baja la palanquita para poder asegurar el microprocesador. Porque si no lo aseguramos, el microprocesador se sale, ¿ya? Y entonces, al salirse ya no funciona bien, pues, ¿no? Esta vez. Los antiguos venían así. Y tenía uno igualito. Ah, lo boté. Los pines son los que acabamos de ver del microprocesador. Ahí está utilizando el disipador también otra vez. Con una cuchilla. Es el microprocesador. Entonces, mira, acá hay 1, 2, 3 y la fuente también tiene su cooler, ¿ah? 4 ventiladores, 4 coolers. Lo más difícil, enganchar la parte articulada del chip del cooler con la uña del zócalo de plástico del microprocesador. Aquí. Este de acá, engancharlo en la parte de abajo. Ahí está. El microprocesador tiene otra palanquita que se engancha. El zócalo tiene otra palanquita que se engancha. ¿Bien? Esta es la placa. Por acá va a pasar la energía. Los voltajes. Estas entradas que vienen de la fuente van a ir conectados en esta parte que tiene en la fuente de alimentación ATX, ¿no? De la placa. Esta parte de acá es la placa y este cable viene de la fuente. Y como verás, ya te había dicho, tiene varios colores. Los cables tienen varios colores. Cada color tiene una función. Y aquí está, ¿no? El SMI, el Power Chip, Chip Wish,
Power Wish, el infrared, el 2DND, el segundo HD LED, el primer HD LED, el speaker, el reset switch, el power LED, no conexión, la suspensión del LED, el parlante del gabinete. Ya. Ahora, bueno, ya no recuerdo si esto todavía continúa, porque eso también, esa parte de ahí lo tiene un equipo, ¿no? Y es más pequeñito en el caso de nuestro CPU, ¿no? El del parlante es más grande, el equipo de sonido es más grande, ¿no? La verdad que tiempo no he abierto mi computadora tampoco, no sé qué tiempo. Mi antigua sí tenía todo eso que hemos visto. Esa es la placa de video, dice. De marca GeForce. Baratita, dice, es la más baratita que hay. Claro, tú lo único que quieres, en este caso él, lo quiere solo para poder ver en su pantalla, ¿no? Que se vea nada más. No le interesa si se ve en 3D, si se ve en alta resolución, no le interesa. Entonces, ahí está, ¿no? Una plaquita de video. También, igual que la del modem, también tiene que asegurarse. Esta es la memoria. En este caso tiene de 28 megabytes de DIMM, de 184 pines. Claro, acá le he puesto insuficiente por culpa del presupuesto. Claro, es la más barata, pues, ¿no? No te sirve de mucho esta cantidad. Ahí está, solo tiene una. Y van en estas entradas. Hay que tener cuidado. En esta parte, como verán, esta parte está suelta, ¿no? Al momento de introducir a la ranura, tenemos que reforzarlo con estas pestañitas que están al costado. ¿Ves? Lo aplasta para que estas pestañitas suban, mira, y lo agarran ahí, y lo presionan. ¿Ves? Porque si no lo presionan nuevamente, esto se va a salir de la ranura. Montaje de la lectura y la grabadora. Por delante ya está nuestro CD, ¿no? Ahí también lo saca. Ya viene aquí nuestro disco D, ¿no? Perdón, nuestro disco C. Está colocando su lectora de CD-ROM. No es DVD-ROM, es CD-ROM. Ahí está reforzándolo. Su grabadora de CD. ¿Ves? Antes, como les digo, venían separados. Ahora ya no, ahora tú puedes encontrar en uno todo. Puedes encontrar en lectora de DVD y CD y hasta de Blu-ray, ¿ya? Hasta de Blu-ray. Y también tienes con quemador incluido. Quema CD, DVD y Blu-ray. ¿Ya? Los más modernos tienen así, con quemador incluido. Ahora vamos a conectar la grabadora y lectora a corriente. Este es el jumper del lector del CD-ROM que va conectado a la electricidad. Este es su jumper. Mira. Ahora, estos cables ya no son así, son más delgaditos, son más pequeños. La mitad de esto ya. Ahora, claro, esos en ese tiempo eran así gruesos, grandes, ¿no? Pero ahora ya no. Ya. Del cable plano DMA33 con el conector ID2. Y va conectado también, mira. Ahí está. Por delante y por detrás. A la placa y al disco. Ahí está. A la grabadora y a la lectora también. Ya, porque este está conectado a la fuente. Y este a la grabadora y a la lectora. La salida analógica de audio de la grabadora o la lectora, ya, puedes conectarlo a la grabadora o a la lectora. Pero ahora ya no es necesario, solo eso, como te digo, 1 en 2, ¿no? 1 en 3, ya no hay problema. Y luego se conecta a la placa. Y así es como se ve
¿no? Nuestro disco. Disco rígido. También tiene las mismas entradas que van conectadas a la placa. El conector ID1 y también va conectado a nuestro disco. También su fuente de alimentación. El ventilador. Viene adicional, como les decía, ¿no? En el gabinete. Y también conectamos el ventilador, en este caso, a la placa. Y así quedaría conectado. Mira, todo ya está conectado. Yo tenía de este tipo, así igualito, igualito. Y aquí ya el cable eléctrico conectado a la fuente, ¿no? Mira, y acá está el ventilador de la fuente también. Ahí está, mira. La fuente también tiene su propio ventilador. Aquí está conectado el teclado, el mouse, el teclado. Son los antiguos, ¿no? Ya no se usan. El monitor. Y ahí, bueno, ya está probando que está encendiendo su computadora, ¿no? Y está entrando a la BIOS. Este es de la Pentium 4. O Pentium 3, perfecto. A ver, por acá no dice, ¿no? Así se veía la Pentium 3, Pentium 4. Profesora, eso parece que es una computadora antigua, de los 90. ¿Sí? Sí, es antigüita. Ya, pero ¿qué sistema operativo utilizaba? Yo utilizaba Pentium 4. Windows 12. No me aparece acá, no dice. Y acá también aparecen qué tipo de disco utiliza, su CPU clock de 1466 MHz, su capacidad de 128 kilobytes. Esto también tiene. No, las de ahora son mucho más, se ven mucho mejor. Ya no aparece así ya. Cuando nosotros prendemos la BIOS ya no se ve así. ¿No? Más sintetizada está. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta. A ver, pregunta. Como nadie pregunta, yo voy a preguntar. Enumera las partes necesarias para el ensamblado del computador. ¿Qué necesitas para el ensamblado del computador? La fuente, la placa madre, ay, ¿Qué más? Si no me equivoco, creo que primero empezamos con la fuente y la placa madre, que son los más importantes. Ujú. No se olviden del disco, ya, de nuestra memoria. el disco C, Ajá, no se olviden del disco duro, ¿ya? disco C y los puertos. Los puertos vienen, ya están en el case, así que no hay En la problema. placa. Ajá.
¿Cuáles son los cuidados que se debe tener para ensamblar un computador? ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener para ensamblar un computador? Utilizar las herramientas, pero primero un manual. Leer el manual para saber ensamblar la computadora. Ya, pero ¿qué cuidados debes tener ya? Leíste el manual y ¿qué cuidados debes tener para ensamblarlo? La pulsera antiestática, Miss. Muy bien, utilizar una pulsera antiestática. ¿Qué más? Destornillador. Tener nuestro destornillador, Pinzas. tener pinzas, Multímetro. utilizar un multímetro. Los hinchos de plástico. Plástico. Muy bien, los hinchos de plástico. Y el alcohol isopropílico para la limpieza de los Utilizar el componentes. alcohol isopropílico. Muy bien, muy bien. Sí, ahorita uno de los cuidados también importantes ahí, como mencionó sobre tener cuidado de consumir alimentos o tener cuidado que penetre algo, ¿no? En lo que es en los contactos, ¿no? Porque eso va a repercutir al momento que también vamos a hacer la prueba. bien. Muy bien, tener cuidado de no consumir alimentos al momento de ensamblar nuestra computadora, no alimentos, no agua, tener mucho cuidado con eso, muy bien, eso es muy importante. Señorita, una consulta. En el caso, por ejemplo, se puede utilizar gasa, porque la gasa, o sea, casi no tiene esa pelusa, ¿no? Ya, pero el problema de la gasa tiene como unas pequeñas entraditas que se Sí, pueden atorar en algún ajá, cable, en algún tornillito, y tú vas a querer jalar y vas a hacer fuerza y vas a dañar algo. ya, ujú, Esas telas gracias. que no se salen, que no tienen Señorita, bolitas, ya. Señorita, también en ese caso, por ejemplo, cuando al momento para utilizar el destornillador, y tanto para desentornillar y entornillar, también se hace práctico, ¿sabe? Como utilizando un imán, y cada vez que uno usa, entonces también imantarlo, el desarmador y también los tornillos que se va a usar, entonces ponerlos ahí, ¿no? Entonces para que no se caigan, evitemos eso más que todo, ¿no? Sí, pero hay un problema. Ah, sí, eso es lo que le quería. El CPU lo tenemos magnetizado. Y si Ah, nosotros ya. usamos ¿cómo se llama? ¿No? Para que Sí. nosotros podamos atraer nuestros tornillitos, así como usamos en cualquier otro sitio, se va Ujú. a dañar, la magnetización se va a irregular, Ah, ya, ya, ya. va a dañar, Ujú. va a dañar nuestra computadora. Ya, o sea, no es recomendable entonces, ¿no? No es recomendable. Aquí les dije, creo, en la primera, aquí está, acá está. Voy a compartir. En la primera diapositiva les dije eso. Acá está. Es recomendable que los destornilladores no tengan punta magnética. Aquí Así está. es. Ujú. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos hablado de los destornilladores, de los cinchos de plástico, de las pinzas, del alcohol isopropílico, de las telas. Profesora, Dime. profesora, disculpe. Y también esa pasta para la placa, Ah, está. echarle Térmica, alrededor de la placa. pasta La térmica. pasta térmica, Muy bien. Eso se coloca. ¿Dónde se coloca la pasta térmica? alrededor de la placa, pero no en el centro. ¿Dónde se coloca la pasta térmica?
en la, ah, alrededor de la fuente madre, No. del ventilador. Miss, No me- para que no se caliente el procesador. Muy bien, se coloca, ¿no? Alrededor de nuestro microprocesador, aquí, en el mismo microprocesador a su alrededor, ¿ya? Muy bien. Y es para que no se caliente el procesador. Es una pasta térmica. Muy bien. Sí, había olvidado, profesor. Ujú. Muy bien. Para mantener caliente, Fresco, fresco. No queremos que mantener fresco, mejor dicho, para mantener fresco el microprocesador. así es, claro. Porque recuerden que nuestra computadora no puede estar caliente, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando lo llevamos a la cocina, muy lejos de la cocina, muy lejos del microondas. También esas vibraciones que emite el microondas dañan la computadora. Yo sé que de repente ya tú quieres ver tu video de YouTube, ¿no? Que una receta y estás mirando, porque yo también lo hago, pero lo pongo en la mesa que está opuesta a la cocina, entonces no se cruza con el microondas, no se cruza con la cocina, entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Con eso. Muy bien. Todo este material que hemos expuesto hoy día les voy a enviar, no se preocupen, ¿ya? Miren, además de eso les quiero mostrar, también acá tengo un manual que encontré en internet, ¿ya? Aquí está. ¿Qué página es esta? La 23, ¿ya? Aquí tengo un manual Asus, ¿ya? Es un manual de Asus, la marca Asus. La placa es un Asus, ¿ya? Un P4B, y es una guía del usuario, ¿ya? En este caso, bueno, al principio está que es una placa madre, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Nos interesa ver la información sobre el hardware de esta placa, en este caso, y de esta marca. No vayamos a confundir que todas las marcas son iguales, no. Ya sabemos que hemos identificado que no todas las marcas son iguales, ¿ya? Van avanzando. Entonces vamos a esta parte que es la instalación de la tarjeta madre. Antes de instalar la tarjeta madre, estudie la configuración de su chasis para asegurarse que la tarjeta madre entre dentro del mismo. Es lo que yo les estaba indicando. Tú has visto el tamaño de tu CPU, le dicen case, le dicen chasis, ¿ya? ¿Qué más le dicen? Case, chasis, no me acuerdo ahorita el otro nombre. Bueno, ya me olvidé. Entonces, ¿Qué es chasis, profesora? Disculpe. es lo ¿Qué que es está, chasis? es lo que está dentro, por fuera del CPU, lo que se ve por fuera de tu CPU. Ese es tu chasis. El PC. La PC, así es, la PC. Ese es case, le conocen como case, o también le conocen como chasis, ¿ya? Tú tienes que ver el tamaño de ese case, de ese chasis para comprar la tarjeta, ¿ya? Y como les digo, la tarjeta viene en diferentes tamaños, ¿ya? En este caso, la P4B usa el factor de forma ATX que mide 12 pulgadas por 8.6 pulgadas, que es la medida de ajuste estándar para la mayoría de los chasis. O sea, la mayoría de los chasis de los case utilizan esta medida. Asegúrese de desenchufar el cable de la corriente antes de instalar o quitar la tarjeta madre. No hacer esto puede causar lesiones y dañar también los componentes de la tarjeta. Claro, si tú está conectado la fuente, ¿no? El cable de la fuente está conectado a la electricidad y tú vas a operar tu tarjeta, tu placa, vas a querer sacarlo, vas a dañarlo porque está recibiendo energía y en ese momento está en movimiento. Entonces no se puede hacer eso. Simplemente lo que podemos hacer, como ya les voy a mostrar más adelante, es abrirlo y verlo nada más. No lo vamos a poder agarrar. ¿Por qué? Porque va a estar conectado a la electricidad, ¿ya? Dirección de colocación. Al instalar la tarjeta madre, asegúrese de que la ha colocado dentro del chasis, según la orientación correcta. Al borde con los puertos externos, debe mirar hacia la parte de atrás del chasis. Vea la imagen de abajo, es esta, ¿no?
como hemos visto en la anterior diapositiva también, en el PDF anterior, como la ha colocado, ¿no? Tiene 6 entradas, ahí está, que van conectadas, ¿no? En este caso tiene 6 tornillos. No ajuste más de lo normal. Hacer tal cosa puede dañar, claro, se puede quebrar. Si nosotros lo hacemos con mucha fuerza, decimos, no, no está agarrando porque todavía siento que se está moviendo. No, hay que tener cuidado, solo es un ajuste para que no se salga y no se mueva, nada más. No es que lo vas a presionar con fuerza, porque si tú lo presionas con fuerza, lo rompes. Y a mí me pasó, pero menos mal que se dañó. Acá hay una parte alrededor que si tú te sales de este alrededor para aquí, la placa, y lo rompes esta parte de aquí, sí se daña la placa. Pero si solo se te quiebra esta partecita de alrededor, que hay un espacito pequeñito, no pasa nada. Tu placa va a seguir funcionando. Y a mí me pasó eso, que esta partecita de acá se me quebró un poquito. ¡Ay! Y ya no lo ajusté más ya. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Menos mal no pasó a mayores, ¿no? Así es como se ve el diseño de una tarjeta madre, ¿ya? Lo hago más pequeñito para que lo vean. Como les digo, acá ya también aparece la marca. Es un Asus P4B. Estamos viendo el de una Asus, ¿no? Ahí está. Este es el diseño de la tarjeta madre. ¿Cómo se ve? Hasta sus medidas y sus partes, ¿no? Ahora tú puedes cambiar, dice, cambiando las propiedades de la tarjeta. Esta sección le explica cómo cambiar las propiedades de función de la tarjeta madre a través de los interruptores o puentes. Las tarjetas madres y las tarjetas de expansión contienen chips integrados que son muy delicados. Para evitar dañarlos con la electricidad estática, tome nota de las siguientes precauciones antes de cambiar cualquier configuración en la tarjeta madre. ¿A qué se refiere con la configuración? Se refiere a estas partes, ¿no? Estas ya vienen, ¿cómo se le dice a esta parte? Cuando nosotros utilizamos una maquinita hay una maquinita que lo utilizamos para ensamblar, le dicen, utilizan los ingenieros eléctricos. Soldar, ahí está, pero ¿cómo se llama ese líquido que utilizan para soldar? ¿Alguien se acuerda? Estaño. Sí, ahí está. Aquí también utilizamos eso. Entonces esto ya viene ya ahí. Ya viene instalado así ya. Por eso es de única vida, ¿no? Muy bien, gracias. Esa palabrita me estaba olvidando. Cuando trabaje con componentes internos, desenchufe el cable conectado a la toma de corriente de la pared. Use una pulsera de salida, lo que les había dicho, una salida a tierra, o toque un objeto que haga de cable a tierra, tales como la cobertura de la fuente de alimentación de la corriente, antes de manejar los componentes de la computadora. Claro, porque cuando ya lo hemos desconectado, pero la fuente ha dejado todavía energía en la placa, ¿ya? Y vas a sentir como vibraciones eléctricas que te pasan electricidad, pero pequeñito, pero de todas maneras, ¿no? Sostenga los componentes por los bordes y no toque los chips integrados de los mismos. Siempre que desinstale un componente, coloque el componente en una plataforma antiestática o en la bolsa original del componente. Antes de instalar o desinstalar cualquier componente, asegúrese que el interruptor ATX del suministro de corriente esté apagado o que esté desenchufado el cable de la corriente. Omitir esto puede causar serios daños en la tarjeta, en los periféricos y o en los componentes. Entonces, tener cuidado con eso. Cuando el indicador incorporado está encendido, esto muestra que el sistema está encendido en el modo dormir o en el modo de reserva activa, pero no apagado. Vea la ilustración, aquí está, el indicador de la corriente integrado de la tarjeta madre. On o standby power, off o power red off. La luz, ¿no? Del CPU que se ve en la parte de adelante. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí hay que tener cuidado, como dice, con los chips, ¿no? Tienen chips. Estos son los chips, ¿ya? Los chips.
¿Quién está, ¡Préstame! quién está con su micrófono activado? Nadie. Ah, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, ¿ok? Ya. Entonces, aquí, como les digo, estos son los chips, miren. La placa también viene con sus chips incorporados. Por acá debo tener otra placa. Voy a marcar. La otra. Aquí. Está la placa. Ya, estos son los chips. Pequeñitos, medianitos, grandecitos. Acá está la pila, miren. Hay más chips. Son chips integrados. Y vienen soldados con estaño en la placa madre. Por eso hay que tener cuidado. Ya, mucho cuidado. Estos también vienen soldados. Ya. Esta palabrita me estaba olvidando ya. Soldado. Profesora, no veo los chips. Ah, ya, a ver un ratito. Ya ahí está. Acá están los chips. Estos son los chips. Estos son los chips. De diferentes tamaños, diferentes modelos. Y vienen soldados, ¿no? Con el estaño en la placa. ¿Ya? Estos de acá también. Vienen soldados también. O sea, hay que tener cuidado cuando nosotros manipulamos la placa. Cuidando con mover esto. Se quiebra y vamos a tener que llamar a un soldador. A no ser, bueno, que ustedes tengan esa pistolita para soldar, no hay problema. ¿Ya? Todas esas partes vienen soldadas. Y hay que tener cuidado. ¿Ya? No es como estas partes que vienen para destornillar. En ese caso, cuando es algo que está para destornillar, no hay problema. Pero si viene soldado, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Profesora, Sí, Isabel. en la parte frontal de mi PC hay dos lucecitas, ¿no? Una que dice POW y abajo dice ACT. Cuando se refería a los LED, ¿se refiere a eso o ahorita lo entiendo como que es que está dormido, algo así entendí? No, estoy un poco confundida. Sí, hay dos lucecitas, ¿no? Claro, pero una nomás está encendida en este caso, que es el POW. Ajá, ese está bien. Si está prendido solo uno, está bien. Y la otra está como tiritando. No, está totalmente apagada. Ah, ya, bueno, en el mío está tiritando. No Eso sé se cómo. refería de antes cuando hablaba de cuando tiritaba las luz LED. Así es, esas son las luz LED. Si las dos están encendidas, está fallando la computadora. Ah, ya. Pero si una nomás está encendida y la otra tirita, o como en el tuyo no está prendida, está bien la computadora, no hay problema. Pero de antes entendí como que algo de la disquetera, algo de... El disco duro. Ah, del disco duro. Ajá. Si Ah, los ya. dos están encendidos es porque el disco duro está fallando. Ah, ya. Ok, gracias. Ujú. Profesora, otra consultita. Esta computadora está instalada bien cerca a una ventana por cuestión de la luz, ¿ya? Porque en esta computadora mi hijo recibe sus clases Ujú. y prácticamente todo el día está prendido porque sus clases son hasta las 2, luego hace tarea a las 3, luego yo me meto y todo el día está prendido. Entonces, la pregunta es, esto tiene un año y recién lo he mandado al técnico para que lo reseteé y me dijo que tenía mucho polvo, por eso se puso lento.
Ujú. Ahora, la pregunta que yo le hago, la verdad es que nunca use un cobertor ni nada, pero sí se llena de polvo y todos los días le paso este trapo, ¿no? Pero un trapo húmedo, no usaba alcohol isopropílico, nada. La pregunta es, cuando usted hablaba del polvo que malogra las piezas de adentro del CPU, ¿debo proteger principalmente mi CPU? Sí, Solamente mi CPU es lo más principal, ¿verdad? sí, sí. O sea, para mí, bueno, por los medios económicos, un mouse te consigues hasta de 20 soles, ¿ya? El más económico, te puedes conseguir de 20 soles. Pero un CPU, la placa cuesta caro, la fuente cuesta caro. Y si tienes un buen CPU, hay que cuidarlo bastante. Es lo más importante en nuestra computadora. Es el cerebro de la computadora. Claro, pero ahora yo me he observado que en la parte derecha tiene hasta la mitad, en la parte lateral tiene hasta la mitad así como aireada, ¿ya? O sea, parte de atrás que tiene su ventilador, del costado también tiene bien aireada. Ahora, cuando está prendida, también es recomendable que esté tapada, No. o sea, ya. Solamente en las noches lo taparía cuando lo apague. Cuando no lo usas, tápalo. Cuando estás limpiando, en ese momento apaga la computadora, tápalo. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque el polvo que estás levantando en tu casa va a entrar a la computadora. Entonces, apágalo por ese momento, tápalo y limpia, y ya está. Terminas de limpiar, lo prendes y vuelves a utilizarlo, destapas. No se utiliza tapado, ¿por qué? Porque el aire que está saliendo se va a quedar ahí y la computadora se va a recalentar. Ah, claro, interfería con el ventilador. Claro. No está saliendo el aire. Ya, profesora, muchas gracias. Muy bien, chicos. Bueno, quería pedirles disculpas que no les he enviado el enlace para las preguntas de esta semana, que ya hemos terminado la primera unidad, porque hoy ya estamos empezando ya la segunda unidad. Se los voy a enviar hoy día, ahorita lo hago. ¿Ya? Mi hijito tuvo un accidente que se golpeó la pierna, pero ya está mejor y ya hoy día me ocupo de eso, ¿ya? Entonces les envío al grupo de WhatsApp, ustedes responden las 10 preguntas y ya tienen ahí su primera evaluación. Muy bien, chicos. Si no hay alguna otra pregunta, damos por terminada la sesión. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? No, muy bien. Activen sus cámaras, por favor. Activamos las cámaras, por favor. Muy bien. No se olviden, chicos, por favor, de registrar su asistencia. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. El día de mañana también registran su asistencia, ¿ya? Solo una pregunta. Sí, Hay el módulo de ofimática del grupo que se elimina o cómo No, qué no, va no. a pasar. Todavía no salgan del grupo de ofimática. Está pendiente todavía una pequeña evaluación para terminar el módulo, ¿ya? Todavía no. Y además para ahí hablar sobre ofimática, pues no, todavía no salgan del grupo. Yo les aviso, ¿ya? Ya, profesora. Muy bien. A ver, ahora sí, ya. Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense, que les vaya bien. Ya me dice, hasta la próxima clase. Gracias, Miss. Chao. Noches, Miss. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.